Listo, me confirman por favor si se puede presenciar lo que es el PPT. Sí, se ve la Ya, pantalla. ya, comencemos. Sí, ya. Bueno, buen día a todos los presentes. Mi nombre es Jordan y bienvenidos a todos a esta clase de electrónica básica. El día de hoy el tema es motor DC. Y bueno, antes de iniciar vamos a ver los logros de la sesión. Ya. Para finalizar la clase vamos a tener en cuenta esto. Vamos a conocer los conceptos de un motor DC, y identificar su utilidad en nuestro entorno y comprender su uso. Para finalizar, vamos a ver una simulación por medio del programa Proteus y del Tinkercad. Bueno, podemos seguir. Bueno, ahora mi compañero va a explicar acerca de qué es un motor. Bueno, para ponerlo de forma simple, em, un motor vendría a ser todo, todo aparato que transforma la corriente eléctrica a, ¿cómo se llama?, a energía mecánica. Entonces, todos sabemos que los motores pueden ser tanto de corriente directa como corriente alterna, pero en este caso, en este PPT, lo que vamos a ver netamente es motores de corriente directa, dado que, como saben, hay un mundo entero que tardaríamos mucho tiempo en poder explicarlo todo, ¿no? Entonces, comencemos para saber cuál es el funcionamiento de esto, de qué se compone lo que es un motor de corriente directa y lo demás. A ver, comenzamos con lo que es el magnetismo. El magnetismo va a ser una de las principales propiedades primordiales para poder explicar lo que es, cómo funciona lo que es en este caso lo que son internamente los motores. Ahora bien, habíamos visto en las anteriores clases, o bueno, para poder hacerlo recordar, que un material magnético presenta de dos diferentes polos, ¿no? Entonces habíamos dicho la propiedad magnética, habíamos dicho de que dos polos, si son diferentes, ¿no? Se van a atraer y si son polos iguales se van a repeler. Entonces, con esto de acá, con este principio, va a surgir lo que es el movimiento interno, ¿no?, de lo que es el motor. Ahora, aparte del magnetismo, también hay otras leyes, en este caso dos principios, que son muy importantes para lo que es explicar el funcionamiento interno, ¿no? Cómo funciona lo que es el motor. En este caso vendría a ser uno de lo que es Ampere, que en su principio, la regla de la mano derecha, él nos dice de que si tú en un alambre de cobre, lo electrificas, lo comienzas a brindar lo que es energía eléctrica, electrones, lo que va a pasar con este alambre de cobre, o lo que va a pasar es de que se va a comenzar a surgir una especie de campo magnético alrededor de este, ¿no? Entonces, este campo magnético presenta una especie de sentido, ¿no? De acuerdo también a la regla de la mano derecha, donde el pulgar viene a ser el sentido de la dirección por donde está pasando supuestamente los electrones, y los demás dedos vienen a ser el sentido del campo magnético que está abrazando en este caso este pequeño alambre. Entonces, este principio también es muy importante porque de los que son los motores, lo que se va a querer hacer es inducir una especie de electromagnetismo, ¿no? Ya les voy a explicar em, más adelante cómo se relaciona esto, ¿no? Y otro principio también importante, el tercer principio, viene a ser el principio de Faraday. Faraday se da cuenta de que al momento de acercar una especie de imán con un polo y conectar la bobina de forma conectarlo a lo que es una especie de lámpara, lo que pasa es de que se da cuenta que si cambia los polos del imán al acercarlo a lo que es la bobina,
va a generar una especie de lo que es electricidad, ¿no? Alumbrando lo que es esta especie de foquito o lámpara. Entonces estos tres principios son muy importantes para poder, ¿cómo se llama? Saber o explicar el funcionamiento de lo que es el motor. A ver, pasamos al siguiente. Ahora, ¿qué es un motor de corriente directa? Habíamos mencionado que un motor es cualquier aparato o un aparato eléctrico, un aparato que absorbe la energía eléctrica o transforma la energía eléctrica en energía mecánica, ¿no? Pero el motor de corriente directa, como su mismo nombre lo dice, es aquel motor que hace todo este trabajo, pero funciona con o se alimenta por energía de corriente directa, ¿no? Entonces, algo simple. Estos motores presentan, ¿cómo se llama? Una serie de componentes que lo estructuran, que en este caso mayormente son el estator y el rotor, ¿no? El estator viene conformado por lo que es una carcasa, imanes, escobillas y ejes. Ahora, un ratito voy a salir de lo que es esto del PPT para explicarle cómo funciona internamente, de acuerdo a la ley de Faraday, ¿no? Había explicado lo que anteriormente que Faraday se dio cuenta de que al momento de acercar, lo que pasaba es de que el foco comenzaba a alumbrarse, ¿no? O en este caso la representación es que produce una especie de electricidad. Entonces, esto se debe a porque la bobina, en este caso esta bobina, presenta un campo magnético, un campo electromagnético, que choca con el campo de lo que es este imán, produciendo lo que es esta electricidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se quiere o qué es lo que se busca en lo que es un motor, ¿no? Generar este tipo de fuerzas, ¿no? Pero, si se dan cuenta, si solamente acerco un polo, si solamente este imán se encuentra establecido sus polos, lo que va a pasar es que la electricidad o el foco se va a prender nada más y se va a apagar, ¿no? No va a haber una especie de energía de forma constante, ¿no? Entonces, pero ¿qué pasaría si comienzo a polarizar estos polos, a cambiarle lo que es la polaridad, ¿no? A invertirlo de un determinado momento a otro, ¿no? Lo que va a pasar es de que, como se puede apreciar, la energía o la electricidad fluye constantemente, ¿no? Entonces, cuando comienzas a girar lo que es este imán, va a producir lo que es esta energía eléctrica, ¿no? Y ahora, ¿por qué esto es tan importante? Pues cuando, pasemos al PPT, cuando quisieron hacer lo que es este motor, quisieron eh, aplicar o asemejar este principio, ¿no? Entonces, pero un problema que tenían es de que, por ejemplo, los imanes, al ser de repente un poco costosos o de repente al perder lo que es la capacidad del magnetismo en un cierto momento, no se puede distribuir técnicamente todo con imanes, ¿no? Entonces, aquí lo que se genera son una especie de imanes falsos, ¿no? Lo que se busca generar es una especie de imanes falsos. ¿Por qué? Para buscar este tipo de movimiento que es lo que hace el Faraday. Entonces, ¿cómo logras esto? Habíamos dicho de que el principio de Ampère lo que hacía es, tú generabas un imán falso cuando tú pasabas lo que es una cierta cantidad de electricidad en una especie de alambre, ¿no? En este caso, lo que hacen es una especie de bobinado. Este bobinado, cuando comienzan a pasar los electrones por él, va a tener una especie, o se va a generar lo que es especie de electromagnetismo, ¿no? Este electroimán o este imán falso, ¿no? ¿Para qué? Para hacer lo que es el sistema de rotación o el sistema que vimos en el Faraday, ¿no? Entonces, tendríamos una especie así, tendríamos una especie de alimentación y tendríamos acá conectado, imagínense lo que es la bobina. Entonces este vendría a ser supuestamente ¿cómo se llama? Nuestro supuestamente imán falso, ¿no? Y el estator
El estator, cuando ustedes pueden abrir, si quieres pueden abrir lo que es una especie de motor de juguete, esto se puede abrir mucho, esto lo pueden verificar. El estator adentro va a haber una especie de imanes alrededor en forma de plaquitas ubicados, como se llama que estratégicamente, ¿no? Entonces cuando pones lo que es esta especie de bobinado o imán falso, lo que va a hacer es que va a comenzar una especie de repulsión, ¿no? Esto va a ser una especie de repulsión y por la especie de repulsión y atracción, esto de acá se va a mover, va a comenzar a girar, ¿no? Pero si se dan cuenta, para que, como habíamos visto antes, para que sea una especie, para que te dé el trabajo continuo, se necesitaba cambiar la polaridad del imán, ¿no? En este caso se necesita cambiar la polaridad de nuestro electroimán. Pero en este caso, un motor de corriente directa está alimentado en este caso, ¿no? Por corriente directa. Técnicamente la polaridad vendría a ser la misma. Entonces, ¿cómo cambiarías lo que es esta polaridad para hacer de que este rotor comience a girar continuamente? Pues lo que hacen es poner lo que son las escobillas y conectarlos al colector. Esto, estas escobillas van a cambiar lo que son el sentido, ¿no? El sentido de giro, intercambiando lo que es la polaridad o invirtiendo constantemente lo que es la polaridad de nuestro imán falso, que vendría a ser nuestro bobinado. Entonces, haciendo de que esto, el rotor, comience a girar continuamente, ¿no? Ahora, si se dan cuenta, el colector presenta también una especie de plaquitas, ¿no? Mientras más pequeñas sean las plaquitas, mayormente va a ser el giro, ¿no? Entonces, esto técnicamente vendrá a ser el funcionamiento interno, ¿no? Del motor de corriente directa. Ahora, todo motor, como habíamos dicho, presenta lo que es un estator y un rotor, ¿no? Combinado con los ejes y los escobillas. Entonces, pasamos al siguiente. Distintos usos en los motores. En este caso podemos ver un motor reductor, un servomotor y un motor paso a paso. Todos son motores en sí de corriente directa, si bien es cierto que el motor reductor y el servomotor es un motor más componentes exteriores, que en este caso vendrían a ser lo que son los lo que son estas cosas de acá, que son una especie de ejes de forma paralela, que se conectan para qué, para aumentar en este caso la fuerza, ¿no? Mayormente estos engranajes se conectan exteriormente al motor con la finalidad ¿cómo se llama?, de aumentar la fuerza del motor, ¿no? Priorizando la fuerza sobre la velocidad, ¿no? En este caso. ¿Y esto por qué se da? Puesto porque los engranajes en este caso son de forma paralela, ¿no? El motor reductor es lo mismo, nada más que el servomotor, en este caso, si bien es cierto que los dos priorizan lo que es la fuerza, el servomotor tiene una especie de lo que es una especie de control, una especie de chip, que hace de que, que solamente giren una especie de cantidad de grados, ¿no? Y un motor paso a paso también es otro motor de corriente directa, que también sirve para lo que seguramente lo han utilizado en sus proyectos, priorizando mayormente lo que es la fuerza, ¿no? Mayormente estos se utilizan para lo que son proyectos de brazos robóticos, o proyectos donde se caracteriza el uso de la fuerza, ¿no? Este motor paso a paso, como su mismo nombre lo dice, eh, es un motor electromagnético que funciona a una cierta cantidad de pasos. Es decir, si por ejemplo da una vuelta de 360, eso vendría a ser una equivalencia a 200 pasos, ¿no? De acuerdo al motor. Eh, Estos son los diversos usos en los motores. Y a ver, pasamos al siguiente. Y en este caso también vamos a ver lo que es la simulación en Proteus. He mencionado anteriormente yo cómo se hace el funcionamiento, ¿no? Pero acá van a poder ver de forma mucho más explícita cómo, cómo puedes direccionar, cómo puedes modificar lo que es la velocidad de estos motores de corriente directa.
Para esto le voy a dar paso lo que es a mi compañero para que comience a exponer y haga la simulación correspondiente. Bueno, buenos días a todos. Voy a compartir pantalla ahora mismo. Listo, creo que ya se puede ver. Confírmenme. Ya. Ahí creo que ya está. A ver, ya. Antes de empezar con la simulación en Proteus, voy a enseñarles unos videos acerca de unos de estos motores. Y para eso tengo esto. Ya. Lo que ven es un motor paso a paso. Es un modelo NEM 17. NEMA 17 digo. Ya. Lo que hice acá es mandarle que haga una rotación y luego regrese. ¿Cómo lo hice? Bueno, esto lo hice con unos comandos que lo he usado en un microcontrolador llamado Arduino. Aquí está. Esto usualmente lo usamos para controlar motores, un montón de cosas. Solo quería decirles esto. No lo vamos a ver porque esto tiene que ver más con lenguaje de programación y un montón de cosas. Así que solo les quería decir esto. Bueno, ahora en el siguiente video voy a enseñarles lo siguiente. A ver, si lo pueden ver, este es un robot bípedo. Y lo que estoy usando son 6 servomotores de por lo menos 180 grados. Y a ver, esto es lo que estoy usando, 6 servomotores con un ángulo de rotación de 180. ¿Por qué digo 180? Es lo máximo que puede hacer, en este caso, un servomotor. Obviamente hay más, como de 90, o menos, como 90, o más, como 360. Pero eso es algo que tienen que preguntar cuando si quieren comprar un servomotor. Ya dicho estos ejemplos, vamos a seguir con la simulación de Proteus. Ya, borramos esto y nos vamos a fijar en esto. Ya, como pueden ver, hemos dicho que en anteriores clases existen circuitos en serie en paralelo. Y acá podemos verlo, con dos motores en serie y alimentados en una fuente de 9 voltios. Vamos a ver qué pasa si le doy clic. Ya. Como pueden ver, está haciendo una rotación horaria, así de manera. Pero lo que quiero decirles es que es una forma de ponerle así los motores. Y si sabemos, es que la sumatoria de voltajes es igual al voltaje total. Eso lo vimos en la parte de resistencias, cuando los voltajes al sumar nos da el voltaje del 9. Y esto pasa lo mismo, que el motor va a consumir tal voltios y este también tal voltios, que al sumar nos debe dar 9 voltios o similar. Y, y vamos a comprobarlo usando un multímetro. En este caso tenemos esto. Colocamos debidamente. Ahí está. Y le damos ejecutar. Y miren, este motor está consumiendo 4.5 voltios y este también. Que al sumar nos da 9, ¿sí o no? Hemos visto que consume. Pero cuidado. Acá, en un motor, siempre hay que ver cuánto puede soportar el voltaje. Y acá nos están dando un voltaje de 12 voltios. ¿Qué pasa si se consume más? O sea, yo pongo acá, no sé, 24. Puede hacer que este motor se caliente y se pueda malograr. Eso puede ocurrir. Así que mucho cuidado. Así que lo indicado es ponerle 12. Ahora vamos a pasar a uno paralelo y vamos a compararlos. Y le damos a ejecutar.
Ya. A simple vista, pueden ver que este está yendo más lento y este está yendo más rápido. ¿Y a qué se debe? Se debe a que este está usando más voltaje, más fuerza. Y este está usando menos. Como hemos visto, que cada uno está usando 4.5 voltios. Pero acá, ¿cuánto está usando? Hemos dicho en anteriores clases que en un circuito paralelo la sumatoria de corrientes va a ser igual a una corriente total. Ya. Hemos dicho que la corriente al pasar acá se divide ya. Pero lo que muchos no han notado es que al tener esto en cuenta, también tenemos que tomar en cuenta que el voltaje total va a ser igual al voltaje 1 igual al voltaje 2. O sea, el voltaje 1 que va a tener acá va a ser igual a 9, al igual acá, por tenerlos en paralelo. Así que al darle Enter, técnicamente nos están dando 9 voltios en cada uno. Y lo podemos comprobar con esto. Lo conectamos bien y ya, mira, 9 voltios. Ajá, son iguales. Así que es la diferencia. Y yo puedo también decir que, mira, ya que está yendo más rápido y si lo pongo en paralelo los dos, ya esto me conviene más. Pero va a depender de ti cómo lo quieres usar. Mira. Ahora, para terminar esto, miren, este es un circuito que es más grande que lo normal. Y pueden notar algunas cosas que hemos visto. El fuente de poder y la resistencia. Pero lo que no hemos visto es esto. ¿Y esto qué es? Ya no. Es un transistor. Ya. Para darles un pequeño detalle de esto, hemos visto anteriores clases que existía esto. Esto se llama diodo. Diodo es un semiconductor, ¿sí o no? Ya, no sé, ahora voy a decir, no sé, me voy loco y le pongo algo más. Ya, aquí es donde entramos el tema del transistor. ¿Y qué es un transistor? Pues nos va a ayudar a que al conectarle una fuente de poder en esta parte de acá, va a hacer que la fuente que se encuentra acá vaya por acá. Así. El transistor se divide en tres partes. Base, el colector, el emisor. En la base vas a ponerle una fuente de poder mínima y acá en el colector otra que va a ser la máxima. Que al conectar en la base una fuente de poder, este va a hacer que en el colector finalmente pueda unirse con el emisor, pueda pasar la corriente. Esto de transistores es muy común verlo en nuestros hogares. ¿Por qué? Porque digo, fácilmente esto está en nuestros celulares o en nuestros dispositivos. ¿Cuánta cantidad? Ponle algo, una humilde cantidad de 100 millones por ahí de transistores. Sí, son muy pequeños y cada vez se van a hacer más pequeños al paso del tiempo. Ya. Para ya terminar esta parte, vamos a decir que existen dos tipos de transistores, los NPN y los PNP. Ahí está, NPN y PNP, Policía Nacional Perú, o como quieran llamarle. En este caso, estamos usando un NPN. ¿Cómo es esto? Por esto. Y por cómo está hecho el transistor. Ya. Algo muy importante es saber el valor de un transistor. Este es 2N22A. Y esto es muy importante porque nos va a decir mucha información del transistor. ¿Y dónde podemos verlo? En algo llamado datasheet. Datasheet lo buscamos en Google, le ponemos 2N2 y nos va a aparecer. Así nomás. No. Ahora vamos a ejecutar nuestro programa. A ejecutarlo. Mira, no está dando. Está en cero porque aún la fuente de poder no está permitiendo eso. Mira. Esta es la fuente de poder
que va ahí a la base, ¿sí o no? Y como ves, no se mueve, porque aún no lo he machucado acá. Y acá hay otra fuente de poder. Y esto, al machucar esto, no va a permitir que pase. Pero acá hay otro transistor. Así que esto está por acá. No va a permitir que esto se una acá y ya. Bueno, ahora para darle, le damos en el botón y mira, ya se empezó a mover. Y ahora, ¿qué pasa si lo dejo así? Y le doy acá. Ya, se detuvo un rato. Se detiene, se comienza a detener. Y se quedó así. Lento, lento, se está moviendo muy lento. Esto es la parte del retroceso. Ya. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Ahora vamos a ir a ver acerca de simulación ética acá. Esto se va a encargar de mi compañero. Bueno, un gusto que prestan atención y ya, podemos seguir. Un momento, voy a compartir pantalla ahora. Ya. Vamos a empezar con la simulación en Tinker. Que recuerden que es fácil, es en la tinkercad.com, dan a iniciar sesión y si no tienen pueden crear una cuenta nueva usando su correo Gmail nada más. Ya. Ahora, por nuestro caso, vamos a hacer el de un motor DC de 5 voltios y el otro de un motor reductor. Vamos a sacar lo que son sus motores. Vamos a poner aquí motor DC y el motor reductor. Vamos a sacar su fuente de alimentación para y su fuente y su placa. Aquí de prueba. Este vamos a uno más de corto tamaño esta vez. Ya, ahora. Vamos a empezar a alimentar primero con este motor de 5DC. Algo que quiero mencionar es que los motores de DC tienen que ver cuánto voltaje pueden alimentar. Acá en Tinker no importa cuánto voltaje le des. Si les das 10 no le pasará nada. Pero eso sí, cuando uses un motor en la vida real, tienes que leer su datasheet de cada motor. Cuánta fuente de alimentación hay que darle, cuánta corriente, tienes que ver cuántas revoluciones puede dar, etcétera. Yo en lo personal solamente busco en el datasheet para que vean cuánto voltaje y corriente tienen que ser alimentados. Ya que quieres ver más detalles de la medición, las dimensiones, puedes consultar su datasheet. Ahora empezaremos alimentando esto. En nuestro caso, según el datasheet, el motor DC se tiene que alimentar desde 3 voltios hasta 6 voltios para usarlo. Pero si exageras con el voltaje de alimentación al motor, se quema. Vamos a probarlo. Vamos a ver cuánta fuente. Da un voltaje de 5. Empecemos con uno de 5 voltios. Y iniciamos la simulación en esto. Y como se puede apreciar, comenzó a arrancar el motor dándonos una revolución de 9.994 revoluciones por minuto. En el datasheet te especificarán cuántas revoluciones puede dar. Ahora probaremos lo mismo con este motor reductor. Vamos a ponerlo acá. Negativo y aquí en positivo. Voy a cambiar de color. Y como se puede apreciar, este motor reductor da 170 revoluciones por minuto. Algo que se tiene que diferenciar muy bien esto es que las revoluciones por minuto varía dependiendo con qué motor ves y qué datasheet especifica de ellos. Ahora, supongamos que conectas una rueda aquí
para que puedas andar un carrito, suponiendo, carrito, pero no quieres que dé tantas revoluciones, no quieres que vaya rápido, quieres que vaya de forma lenta, por así decirlo. ¿Cómo controlar esta velocidad? ¿Cómo controlamos esa velocidad que da nuestro motor? Ahí es donde tenemos que reducir la cantidad de voltaje que alimenta este motor. Es aquí donde entra el potenciómetro, que si recordamos en la clase pasada, un potenciómetro viene a ser un circuito que tiene alto niveles de resistencia y puede ser controlado el nivel de resistencia moviendo la perilla que está aquí. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esto? Voy a controlar la cantidad de voltaje que fluye al motor para disminuir las revoluciones. Empezaremos. Vamos a conectar el positivo en este terminal de acá. El positivo. Y vamos a poner esta parte terminal aquí, donde será la salida de cuando se une, porque recordemos que para que no dé 5 voltios de frente, este potenciómetro moviendo la perilla lo reducirá. Para eso vamos a darle la fuente aquí y el negativo aquí para que vayan 5 voltios, pero con la perilla controlaremos cuánto dará la salida de este potenciómetro para que alimente el motor. Si ya no serán 5 voltios, vamos a reducirlo a que sea de 4. Ahora vamos a conectar el tierra. Después, ya estoy inventando. Debo de quitar esto. No me gusta que esté así. Voy a mover esto un poco abajo para que se note la diferencia. Ya está. Ahora la tierra aquí. Estoy aquí, negativo. Verificamos que esté bien el circuito y iniciamos la simulación. Vean, como se puede apreciar, damos un 5 voltios y no está rotando las revoluciones. El rotor no está girando de su motor. Esto se debe porque este está bajado su revolución, está muy alto. Pero si movemos la perilla permitiendo que fluya el voltaje, vean, empieza a dar una pequeña lentitud de 3 revoluciones por minuto. Si aumenta. Si disminuimos la resistencia, vamos a disminuir más. Vean, las revoluciones están aumentando, están comenzando a aumentarse. Vamos a dejarlo que sin resistencia. Aumentamos más y ignoren animaciones, que está yendo muy rápido este tinker. Vean, vean cuánto está dando el rotor, está girando. Excelente. Cuanto más revoluciones tenga, más velocidad dará. Y esto nos ayudará a controlar la velocidad del motor del carrito. Hagamos la misma prueba ahora con el mismo motor reductor. ¿Sí? Vamos a desenchufar esto y conectaremos el aquí. Se inicia simulación. Sí, este está muy bajo. Vamos a disminuirlo más. Ya, daba 166 revoluciones por minuto. Hay un pequeño problema, no sé qué, pero a medida que mueva esta perilla para que reducir la resistencia, debería dar a 70, 80, 90, 100. No sé por qué cuando ya lo dejo sin resistencia, a 0, ya ahí permite que fluya las revoluciones. Aquí tiene que corregir. Bueno, ahora hagamos esta simulación. Ahora vamos a esto. Sí, vamos a controlarlo. Vamos a sacar otro potenciómetro para hacer un minijueguito. ¿Sí? Vamos a hacer un minijueguito de un motor. Vamos a ponerlo aquí, suponiendo que esta es la rueda izquierda. Un control C, control V. Y esta será la rueda derecha. Digamos que quieres un carrito, es por así decirlo, quieres un carrito y quieres que avancen las rueditas del motor. Conectamos los motores en la parte izquierda y la parte derecha para que puedan girar la rueda. Digamos, hay 4 llantas, 2 al frente y 2 atrás. Esas 2 llantas en la parte trasera están conectadas al motor, que es ahora que el carro avance. Ahora sí, vamos a conectarlos. Positivo aquí.
positivo por acá. Vamos hasta acá. Y listo. Vamos a aumentarle un poco más de voltaje. Ay, ya, cierto. Olvidé conectar a la tierra. Y ahora sí. Vean. Digamos que controlamos la velocidad y queremos que dé una velocidad y ambos motores empiezan a fluir al mismo tiempo, la misma velocidad de revoluciones por minuto. Aumentamos. Vamos más. Y vean, uy, mucho. Ahí. Este ejemplo mostraría que ahora mismo, imaginando al encender los motores, las llantas arrancarán y el carrito estará avanzando a una velocidad, dependiendo de cuánta resistencia le estés dando a estos motores. Si quiero que vaya un poco más lento, movemos la perilla para aumentar su resistencia en el potenciómetro y las revoluciones comienzan a bajar. Excelente. Recuerden también que no tienen que aumentarse tanto el voltaje. Acá en el Tinkercad, si lo aumentas el voltaje, vamos a ver, funciona normal, sin problema, pero no les recomiendo que aumenten mucho su voltaje o si no pueden terminar quemando el motor y lo malogran. Consulten en el datasheet y vean en qué motores puedes alimentar, con cuánta fuente de alimentación le puedes brindar a ambos, ¿sí? Ya. Eso sería todo por mi parte en el tema de la simulación en Tinkercad. Muchas gracias. Eso sería todo. Gracias por prestar atención. Antes de que se me olvide, aquellos que hayan entrado, les vuelvo a pasar la encuesta para que puedan llenarlo antes de que se puedan retirar de la clase, ¿sí? Sí, eso sería todo por mi parte. Gracias por participar en clase. Muchas gracias. A aquellos que quieran quedarse un rato más, con gusto los aceptaré. Pero por eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Los veremos la próxima semana. Que la próxima semana se vendrá el tema de los relés. Ahí veremos, veremos el tema de los relés, que es como otro interruptor, así, pero más diferente que un interruptor, ¿sí? En la próxima clase, si quieren saber qué hace un relé y por qué es distinto que un pulsador, los esperamos la próxima semana para explicarlo. Gracias.